Es, como les decía, un privilegio estar acá, un gusto poder compartir la palabra de Dios. No les voy a negar que el tema de hoy es un tema que me gusta, que me apasiona, no por lo controversial que pueda ser el tema, no por las discusiones que se puedan generar, no por los debates, sino porque me parece que nos ayuda a entender un poquito la profundidad de la palabra de Dios y de nuestro Señor. Nosotros no estamos hablando de un Dios que es finito como nosotros, que lo podemos simplemente poner en un pequeño libro, en 3-4 pasos y entenderlo. Es un Dios sumamente infinito, grande en misericordia, en gracia, en amor, creador de todo el universo. Es el único Dios verdadero. Es un Dios que se hizo hombre para morir por nosotros, para tomar nuestro lugar, como celebramos con la cena del Señor. Entonces es un Dios que merece nuestra atención, merece que nosotros profundicemos en las Escrituras, que podamos deleitarnos en Él, en su grandeza, que podamos admirar su grandeza y que podamos también admirar la profundidad que tiene la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no se limita a Juan 3:16, como a veces en nuestra Latinoamérica lo hemos resumido, ¿no? A Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida y nada más. No hay que crecer, no hay que profundizar mucho más porque eso es lo necesario. No, creo que Dios es mucho más que eso, nuestro Salvador, Jesucristo, su Espíritu Santo, creo que es mucho más que un par de versículos, y la salvación es mucho más también. Entonces me gustaría que con humildad nos podamos acercar a su palabra y que podamos simplemente deleitarnos, ¿sí?, en las verdades bíblicas. No con una mente, una actitud para discutir, debatir y entrar en discusión y en problemas, porque vamos a perder el foco de vista. Queremos simplemente acercarnos a la palabra con humildad, dejar que la palabra hable y poder deleitarnos en la misericordia, en la gracia de nuestro Señor, en la salvación que tenemos en nuestro Salvador, para poder proclamarlo con pasión, para poder acercarnos a Él con pasión, con humildad, y para poder conocerlo más como Él se merece, para que podamos darle la adoración que Él se merece, que le podamos dar el lugar de Dios en nuestra vida. Entonces, con su permiso, vamos a orar para que Dios nos ayude en esta noble tarea de poder profundizar en su palabra. Creo que hay una pregunta que define el resto de la teología, es quizás una de las preguntas más importantes que podemos hacernos en la teología o en el estudio de la palabra. Y la pregunta ¿es el ser humano completamente depravado? Y no es para contestar rápido, es para meditar en lo que significa. Porque la respuesta a esta pregunta va a determinar el resto de nuestra teología y el acercamiento y el entendimiento que nosotros podemos tener del Evangelio y de la palabra del Señor. ¿Es el ser humano completamente depravado antes de encontrarse con Cristo? La otra pregunta, en la cual podríamos profundizar, que no lo vamos a hacer, ¿es Dios completamente santo? Porque si tenemos un Dios completamente santo y tenemos a seres humanos completamente depravados, entonces tenemos un problema. La gente dice, no, Dios es bueno, y es verdad, Dios es bueno todo el tiempo, pero nosotros somos malos todo el tiempo. Y eso es un problema grande, un problema eterno. Entonces quiero enfocarme, porque obviamente doy por entendido que todos entendemos y estamos acá, de que Dios es santo, de que Dios es puro, de que Dios es perfecto, de que Dios es bueno y que Dios es digno de toda honra y de toda gloria. Pero la pregunta que queremos empezar a entender para poder seguir profundizando en la teología ¿es el hombre completamente depravado? Sé que lo han estudiado hace poco, me imagino que estamos todos más o menos en la misma página. Pero déjame empezar a hacer una introducción para poder recordar lo que significa que nosotros somos depravados, para luego poder entender la gracia de Dios y también para luego entender la iniciativa de Dios y cómo Dios obra para que nosotros, viles pecadores, podamos ser hoy en día hijos de Dios, tener un corazón conforme de Dios, tener la mente de Cristo y poder acercarnos a Dios con libertad para adorarlo como Él se merece. ¿Qué significa que el ser humano es completamente depravado? Dijo, dijo William Shedd, es la completa ausencia de santidad.
intensidad más alta de pecado. Un hombre depravado no es tan malo como podría ser, pero no tiene santidad. No ama a Dios por sobre todas las cosas. Y ese es el corazón de la depravación total. Que nosotros no amamos a Dios por sobre todas las cosas. No significa que somos lo máximo o lo más pecador que podríamos llegar a ser. Ciertamente la gracia de Dios también nos previene de eso. Pero significa que nosotros no le damos el lugar a Dios que a Él le corresponde. Aun cuando hacemos cosas buenas, la motivación detrás de las cosas buenas que hacen las personas que no conocen a Cristo es el amor a sí mismo, no el amor a Dios. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, cuando no hemos nacido de nuevo, aún las cosas buenas que hacemos no tienen la motivación correcta. Es nuestra gloria, es nuestro amor propio, no la gloria de Dios, no el amor a Dios. Nosotros naturalmente queremos vivir independientemente de Dios, es decir, convertirnos en nuestro propio Dios, gobernarnos, actuar bajo nuestras normas de moral, bajo nuestros estatutos y no rendirle cuentas a un Dios santo. De hecho, Romanos 1 dice que la condenación del hombre es porque no quieren honrar a Dios en sus corazones y no quieren darle gracias. La depravación total significa que el ser humano no tiene acceso a Dios y más aún, que no quiere tener acceso a Dios. Y eso es acá donde a veces la gente piensa, ¿qué significa eso? Bueno, eso es la depravación total. No solamente que el hombre no tiene acceso a Dios, sino que no quiere tener acceso a Dios, porque no quiere someterse a Dios, porque no quiere rendirle cuentas a Dios, porque no quiere darle gracias a Dios, porque no quiere humillarse ante Dios. Romanos 3:23, pasaje conocido, dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos están privados de la gloria de Dios. Un teólogo llamado Baker dijo: el hombre natural está totalmente privado de la gloria de Dios, de manera que ningún pensamiento, hecho o emoción de su parte puede ser aceptable a Dios. Algunas preguntas que podemos hacernos es, para contestar con honestidad en nuestro corazón, ¿es el ser humano completamente, totalmente un vil pecador? ¿Está completamente apartado de Dios y desprovisto de toda esperanza? ¿Hay algo, por mínimo que sea, que el hombre pueda hacer para obtener la salvación? ¿Puede existir en el ser humano algún deseo, por mínimo que éste sea, pero algún deseo de acercarse a Dios en su estado natural? ¿Puede una persona tener iniciativa, aunque sea un poco, a la hora de acercarse a Dios? La mayoría de las personas viven y predican el Evangelio como si alguna de estas preguntas pudiera responderse positivamente, pero no es así. La Biblia nos enseña que la condición del ser humano es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. De hecho, la Biblia dice en Efesios 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, profundizando, ¿qué nos dice la Biblia de nuestra condición, la condición del ser humano no regenerado frente al Evangelio? Bueno, me gustaría que me pudieran acompañar a 1 Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Fíjense que el texto dice no las puede entender. No es solo que no las acepta,
sino que no puede aceptarlas porque no tiene la capacidad de aceptar las cosas de Dios, las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu de Dios. Y como no tiene el Espíritu de Dios, las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con el Evangelio, con la eternidad, con la gloria de Dios, le parecen una necedad, un sinsentido, una locura. Ahora me gustaría que me acompañaran un poquito más adelante a la segunda carta de Corintios. Segunda de Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué hermoso pasaje! Es un pasaje tan profundo, tan lindo, realmente me encanta. Y por favor, noten bien lo que dice literalmente este pasaje. Este pasaje dice que el Evangelio está encubierto entre los perdidos, entre las personas que no conocen al Salvador, entre las personas que no son cristianas, entre las personas que no se han entregado a Cristo, que no han confiado en el Evangelio. Dice que está encubierto para ellos. El texto también dice que Satanás les cegó el entendimiento, por lo cual no pueden ver la hermosura de Cristo. Presten atención a esa frase porque me parece realmente muy interesante. Satanás mismo tiene cegado el entendimiento de las personas que aún no conocen a Cristo. ¿Para qué? Para que ellos no puedan ver la hermosura de la gloria de Jesucristo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio no les resplandece, están privados de ella por ser espiritualmente ciegos. Solo cuando Dios interviene con su poder, hace resplandecer la luz en los corazones llenos de tiniebla. Eso es lo que dice el texto. Solo cuando Dios interviene con su poder, hace resplandecer la luz en los corazones llenos de tinieblas. Cuando Dios interviene, estos pueden ver la gloria de Dios. Por ende, si Dios no interviene en estos corazones llenos de tinieblas y cegados, donde no les resplandece la gloria de Cristo, si Dios no interviene, si Dios no toma la iniciativa, entonces no hay esperanza para estos corazones enceguecidos, en tinieblas y perdidos. Dios tiene que entrar en acción. Dios tiene que amarnos primero. Dios tiene que hacer algo, porque si no, a nosotros no nos va a resplandecer la luz del Evangelio de Cristo. Hasta acá son malas noticias en cierta forma. Pero vamos a ver que gracias a Dios, Dios toma esta iniciativa, Dios obra, Dios hace resplandecer la luz sobre aquellos que han de ser salvos. Romanos 3, 10 al 12 es otro pasaje que va de la mano con el pasaje que vimos anteriormente, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 decía que estamos privados de la gloria de Dios. Y Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otro pasaje también conocido, predicado y muchas veces también creo que mal interpretado, o por lo menos que no se le da la profundidad que merece. El pasaje enseña que no hay nadie que busque a Dios
No hay nadie que entienda las cosas espirituales y no hay ni siquiera una sola persona justa o buena. Entonces, no hay nadie que busque a Dios, que tenga esa iniciativa de buscar a Dios. No hay nadie que por su capacidad pueda entender las cosas del Espíritu, porque lo vimos anteriormente, como no tienen el Espíritu de Dios, las cosas de Dios les parecen una locura. Y no hay ni siquiera una sola persona que sea buena o que sea justa. No hay ninguna persona que se pueda parar frente a Dios y decir, estoy libre de pecado, así que no me podés condenar. No existe esa persona. Este es el punto principal de Pablo al escribir este pasaje, y por lo cual cita el Antiguo Testamento, por eso dice que escrito está. Y esto nos lleva a pensar, debemos hacernos la pregunta, ¿cómo el ser humano completamente depravado puede ser salvo y cambiar su condición frente a Dios? Si Dios no toma la iniciativa, si Dios no hace resplandecer su luz, si Dios no nos quita la venda con la cual Satanás nos tiene cegados antes de conocer a Cristo, si Dios no cambia nuestro corazón, que no busca a Dios, que no entiende, que no quiere entender, que no quiere tener acceso, que está privado de la gloria de Dios, si Dios no interviene, ¿cómo entonces el ser humano puede cambiar su condición frente a Dios? Si Dios no toma la iniciativa, nosotros no tenemos esperanza. Esa es una convicción muy personal que tengo. Y creo que cuando nos entendemos esto, creo que apreciamos más la gracia de Dios, apreciamos más la misericordia de Dios, apreciamos más el amor de Dios y apreciamos más el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo el hombre, el ser humano depravado, obtiene la salvación? Dice Efesios 2, 8, 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy interesante este pasaje, uno de mis pasajes favoritos, por supuesto. Es muy interesante este pasaje, porque este pasaje enseña obviamente que la salvación es algo que no merecemos y viene por gracia, se obtiene a través de poner la confianza en el Salvador, en Jesucristo, por fe. Me dice que esto no es algo que provenga de nosotros, no es de vosotros, es un regalo de Dios, precisamente porque no lo merecemos. Dice que no es por obra. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que la salvación no sea por obras? Más allá de que sería imposible obtenerla por obras. ¿Por qué Dios no hizo un camino por obras para que fuera posible? Dice, para que nadie se gloríe. En otras palabras, para que nadie se lleve la gloria, para que nadie tenga nada de qué jactarse. Un día, cuando estemos en la gloria, cuando estemos en el cielo, todos aquellos que hemos confiado en el Salvador, hemos confiado en Jesucristo, vamos a estar en el cielo, vamos a estar adorando, vamos a estar cantando, vamos a estar conociendo al Señor. Y ninguno de nosotros va a tener absolutamente una mínima razón para decirle, no me merezco estar acá. Yo fui un poquito menos malo que otros, fui un poquito menos orgulloso que otros y acepté al Salvador. Yo fui un poquitito más inteligente que otros y bueno, acepté el Evangelio. Mi corazón no era tan malo como el de otras personas, entonces le di lugar al Salvador. Absolutamente ninguno de nosotros, es una locura llegar a pensar eso, que vamos a llegar al cielo y vamos a decirle al Señor, gracias por mandar a Jesús, ¿no? Pero yo contribuí un poquitito en la salvación. Nadie va a tener absolutamente nada de qué jactarse, agrandarse o gloriarse, porque toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos, es decir, la salvación eterna de nuestra alma. Esta obra no viene ni se origina en el ser humano, sino en Dios, no de vosotros.
sino que es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que en su presencia nadie tenga nada de qué gloriarse. No es culpa mía, Dios no me eligió, Dios no me iluminó, no me predicaron el Evangelio. Nadie, absolutamente nadie en el infierno va a tener una mínima excusa, mínima, por mínima que sea, nadie va a poder decir algo para que Dios, los ángeles, aún nosotros en gloria digamos, pobrecito, es poquitito injusto, ¿no? En realidad no tendría que estar ahí, tendría que estar nadie, porque toda persona merece la condenación completa, porque todos nos hemos desviado, porque todos hemos dado la espalda a Dios. No entra en nuestra mente cuán pecaminosos somos, porque no entra en nuestra mente cuán santo es Dios. Nosotros lamentablemente pecamos día a día y no tenemos la conciencia de lo que es de estar ofendiendo a un Dios santo, y más nosotros que hemos sido salvados por su gracia, que hemos sido redimidos, que hemos sido santificados, que hemos sido perdonados. No entra en nuestra mente el alcance del pecado, de la ofensa, de no hacer la voluntad de Dios. Entonces nadie en el infierno va a decir, no merezco estar acá, no es justo que esté acá, o es injusto que esté acá. Pero nadie en el cielo va a decir, yo merezco estar acá. ¿De qué me puedo gloriar frente a Dios si fue Él quien cambió mi naturaleza para que yo pudiera aceptarlo? ¿De qué me puedo gloriar frente a Dios si fue Él que iluminó con su poder mi entendimiento, que quitó las vendas que tenía Satanás sobre mí para que yo pudiera ver la hermosura de Jesucristo? Y voluntariamente, cuando mis vendas fueron quitadas, voluntariamente vi al Salvador, vi su hermosura, vi que no hay nada más hermoso en este universo. Entonces, voluntariamente corrí a Él, puse mi fe en Él, puse mi confianza en Él. Su gracia es eficaz. Su gracia cumple el propósito por el cual es enviada. Nadie es obligado a llegar a Cristo y nadie es detenido de llegar a Cristo. ¿Se entiende la hermosura del Evangelio? Alguien lo explicó, un teólogo brasileño lo explicó, son como dos vías del tren, donde va la soberanía de Dios, la iniciativa de Dios, y donde va la responsabilidad humana. Estas vías nunca se cruzan. Es muy difícil entenderlo para nosotros, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Dos versículos más adelante, versículo 39, 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. 65, Juan 6:65. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Podemos apreciar, sin entrar en debates, sin entrar en discusiones, sin entrar simplemente a hacer discusiones intelectuales, podemos apreciar la bondad de Dios, el amor de Dios, de que siendo un vil pecador, una persona que no merezco nada de Dios, que lo justo sería que yo pasara toda la eternidad en el infierno, el Padre tiene a bien amarme y derramar su gracia para que yo pueda pasar la eternidad con Él. ¿No es algo increíble? Ese es Jesucristo hablando. Leo el 44 de vuelta. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede, no tiene la capacidad de una persona de acercarse a Jesucristo si no es atraído primeramente por el Padre. Y
yo lo resucitaré en el día final. El 65 nuevamente. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Si estás en Jesucristo, si hoy tenés salvación, si tenés esperanza, bueno, debemos ser muy agradecidos porque Dios obró y tomó la iniciativa, nos amó primero para que nosotros podamos llegar a Jesucristo. Porque si el Padre no hubiera obrado, nosotros no hubiéramos llegado al Salvador. Dios le da a Jesucristo quienes han de ser salvos y nadie que el Padre no le dé puede ir a Él. Una vez más vemos la incapacidad del ser humano de acercarse a Dios por sí mismo, sin la actuación de Dios. Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Otro de mis pasajes favoritos. La obra de la salvación en nuestras vidas comienza con el conocimiento de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Los que antes conoció, a estos también predestinó. Pero, ¿qué clase de conocimiento es este? ¿Es solo un conocimiento intelectual? Pues Dios conoce absolutamente todo. Si es por conocer, conoce a todas las personas. Algunas personas dicen, no, pero Él conoce a aquellos que van a poner su fe en Él. Bueno, ya vimos que no hay nadie que vaya a poner la fe en Él, así que no había nada que conocer desde ese punto de vista. Algunos dicen, no, es que Dios ya sabía quiénes iban a rechazarlo y quiénes iban a creer en Él. Cuando la Biblia habla de conocimiento, no se refiere solamente al intelecto, sino a la intimidad, a un conocimiento íntimo, a un relacionamiento con la persona, como cuando Adán conoció a Eva y luego nació Caín. Adán no se informó de Eva, ¿no? La conoció íntimamente. Note también que todos, en el pasaje que estamos leyendo, todos los que Dios conoce, también los predestina, o sea, les marca un destino de antemano. Y este destino es ser como Jesús. O sea que a todos los que Dios conoce, todos van a ser como Jesús. A todos los que les predestina, a todos los que les marca el destino de antemano, los llama. Este es el llamado directo o el llamado interno de Dios. A todos los que llama los justifica, o sea que les imputa la justicia de Cristo. Y a todos los que justifica, no a algunos, a todos, también los glorifica, que es un evento que va a pasar en el futuro, cuando estemos en gloria, en la eternidad, pero que Pablo lo dice en pasado porque es un hecho que es seguro que va a pasar. Es para darle fuerza al argumento. Entonces, acá es lo lindo del pasaje, y espero que no perdamos de vista este hecho, que aquellos que Dios conoce terminan siendo glorificados. Entonces, ¿está hablando de un conocimiento intelectual de que Dios conoce a todas las personas? ¿O está diciendo que Dios que conoce lo que las personas van a creer? No. ¿Qué tipo de conocimiento es este que termina la glorificación? Dios nos conoció íntimamente a cada uno de los que hoy lo amamos. Si fuera un conocimiento intelectual o meramente informativo, todas las personas serían salvas, pero ese no es el caso. El gran problema de la mayoría de los cristianos
es que no se da cuenta de cuán perdidas están las personas que no tienen a Cristo. Si entendiéramos cuán perdidos estábamos antes de recibir la gracia de Dios, caeríamos rendidos frente a Dios por la enorme gracia que derramó sobre nosotros. Creo que vamos a estar 2 segundos en el cielo y nos vamos a dar cuenta de la increíble, inmensa, indescriptible gracia del Señor. Creo que la primera pregunta antes de decirle algo bonito al Señor va a ser: ¿qué hacemos acá? ¿Qué hago acá? Porque ciertamente no merezco estar acá. Aunque viviera de acá en más hasta el último día de mi vida, todos los días para la gloria de Dios, hiciera la voluntad de Dios, y aún si pudiera dejar de pecar de acá a décadas, no ganaría ni un segundo de merecimiento para estar en el cielo, porque es todo por la gracia increíble e inmensurable de nuestro Dios. Gracias a Dios que Él toma la iniciativa y que fue Él que nos escogió y que fue Él que nos amó, que fue Él que nos eligió, que nos amó primero. Gracias a Dios, porque si yo hubiera tenido que amarlo primero, todavía Dios estaría esperando. ¿Es Dios injusto por salvar a algunos sí y a otros no? No, de ninguna manera, diría Pablo. ¿Está Dios obligado a salvar a alguien, a criaturas pecaminosas que voluntariamente le han dado la espalda? No. El hecho de que Dios salve del infierno, aunque sea una sola persona, esto habla de su increíble e inmensurable gracia. Lo justo sería que Dios mandara a todas las personas al infierno. Eso sería justo. Pero que el Santísimo Dios salve a un solo pecador, habla de muchísima gracia. Entonces Dios ciertamente no está obligado a salvar a todas las personas. La Biblia enseña que Dios escoge no por capricho, sino por el beneplácito de su voluntad, que es algo también que es difícil de digerir para nosotros. Pero Dios tiene propósitos, Dios tiene un carácter inmutable, Dios tiene un carácter santo y Dios es justo. Entonces todo lo que Él hace es bueno, es justo y es perfecto y es agradable, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste en el momento, aunque no podamos apreciar todo lo que hay detrás. Me gustaría compartir rápidamente algunos versículos que hablan del beneplácito de su voluntad. Salmo 65:4 dice: dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes para ti, para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Acá vemos en el Antiguo Testamento un salmo, vemos la elección de Dios. Pasaje famoso y conocido de Efesios 1:3-6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acá tenemos a Pablo escribiéndole a una comunidad en Éfeso. Ahora voy a leer un pasaje en Tesalonicenses, es otra vez Pablo escribiéndole a una comunidad en Tesalónica. Segundo Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Hechos, esto lo escribió Lucas 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Entonces la elección no es un invento de Calvino, la elección no es un invento de Lutero, de algún predicador ahora de que esté de moda. Vemos pasajes del Antiguo Testamento, vemos Pablo escribiendo a diferentes comunidades, vemos a Lucas, y así podríamos seguir citando, porque entiendo que es algo que enseña la palabra de Dios.
Y como dije, no está acá para que nosotros discutamos y debatamos, está acá para que nosotros caigamos rendidos ante Dios y ante su inmensa gracia. Para que cuando la alabemos con ganas. Para que cuando pensamos en el cielo, anhelemos el cielo. Para que cuando compartamos el Evangelio, compartamos un Dios digno de gloria. Y compartamos un Salvador suficiente. Para que cuando vivamos en santidad como a Él le agrada. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es la forma que más gloria le da a Dios. Es la forma que Él escogió para llevarse la honra y la gloria. Él es perfecto y amoroso, por lo cual podemos confiar en que todo lo que Él hace es perfecto y amoroso. Ahora, ¿no desea Dios que todas las personas sean salvos? Sí. Y no es una contradicción. 1 Timoteo 2, 3 al 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ves? Dios quiere que todos sean salvos. Sí, estoy diciendo, Dios quiere que todas las personas sean salvas. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué significa que Dios quiere que todos los hombres sean salvos o que nadie perezca sin arrepentirse, sin llegar al Salvador? ¿Qué significa esto en la práctica? Y es acá donde nosotros tenemos que diferenciar entre la voluntad de Dios y los decretos de Dios. Por ejemplo, Ezequiel 18:32, Antiguo Testamento, dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivid. Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no se está por morir y no aceptó a Cristo. Ahora se va al infierno, uno más. Dios no está así. Dios no tiene que llegar a un número en el infierno. Dios no está esperando que la gente se queme por toda la eternidad y sufra y rechacen a Cristo. Dios no encuentra placer en eso. Cuando hay fiesta en los cielos y cuando el corazón de Dios se regocija, es cuando la oveja perdida regresa, es cuando el hijo perdido regresa. Es cuando un pecador se arrepiente. Es cuando nosotros le damos el lugar a Cristo que le corresponde. No solo el día que somos salvos, sino cada día de nuestra vida. Eso es lo que regocija el corazón de Dios. Por eso debemos de predicar el Evangelio. Por eso debemos de profundizar en el Evangelio. Dios no está esperando que la gente se muera sin Cristo. Dios no va a estar ahí contento mirando cómo destruye todo. No, no es eso. Pero Dios tiene decretos que van más allá de lo que le complace, no, va más allá de nuestra voluntad. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Entonces, desde el Antiguo Testamento, donde vemos que Dios mandaba por miles a las personas y juzgaba a su pueblo y los disciplinaba y los mantuvo 40 años en el desierto, Dios no estaba contento matando gente. Pero Él es justo y Él tiene una forma de llevarse la honra y la gloria, de hacer justicia y de exaltar su santidad. Es el deseo de Dios, pero no es el decreto de Dios de que todas las personas sean salvos. Algunos lo han llamado la voluntad permisiva de Dios y la voluntad soberana de Dios. Por ejemplo, Dios ha decretado que Jesús regrese. Y eso no va a cambiar. Jesús va a regresar, nos guste o no, lo entendamos o no, lo querramos o no. Jesús va a regresar porque Dios lo ha decretado. Pero Dios no ha decretado que todas las personas sean salvas. Esa doctrina se conoce como universalismo. Eso simplemente no es lo que Dios ha querido soberanamente que pasara. Si Él hubiera querido que todas las personas sean salvas, todas las personas seríamos salvas. Pero eso no es lo que exaltaba su gracia y su justicia. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Me gustaría terminar con un pasaje para terminar de complicarla. Terminamos con Romanos 9 del 11 al 24, porque sería injusto no usar el pasaje más famoso y popular sobre
sobre este tema, Romanos 9, del 11 al 24. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Qué hermoso pasaje, más allá de las discusiones teológicas que puedan tener, los acercamientos, qué lindo pasaje para profundizar. Antes que nada vemos que Dios tiene la libertad de elegir a quien Él quiera elegir, a quien Él quiera. Creo que queda claro en el pasaje. Algunos dicen que este pasaje no está hablando de salvación. Yo personalmente creo todo lo contrario. Creo que está en un contexto de salvación de Israel y de los gentiles. Pero vamos a hacernos algunas preguntas para acercarnos al texto. Si no estuviera hablando de salvación o si no estuviera hablando de la elección soberana de Dios. ¿Por qué Pablo se pregunta, ¿acaso es Dios injusto? Si el tema no fuera tan controversial como lo es, ¿por qué Pablo sabe que algunos van a tildar a Dios de injusto? Si se solucionara con decir que aquel que quiere puede elegir a Dios, ¿por qué Pablo no lo dice? ¿Por qué no dijo, bueno, este lo eligió, este no, Faraón no quiso elegirlo, Saúl no quiso elegirlo? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué complicarse? Si es que realmente depende del ser humano. ¿Por qué dice Pablo que Dios tiene misericordia de quien quiere y de quien no quiere no la tiene? ¿Qué alcance tiene esa misericordia si supuestamente no está hablando de salvación? ¿Por qué Pablo se pregunta, por qué pues inculpa? ¿Qué significa vasos preparados para destrucción? ¿Cómo mostró su ira en ellos? ¿Qué significa que preparó de antemano para gloria vasos que fueron objetos de su misericordia? Creo que esto se responde, o espero que se responda con todo lo que acabamos de ver. Que lo podríamos decir en que nosotros naturalmente somos personas depravadas, desprovistas de toda esperanza, que nunca se va a generar en nosotros el deseo de honrar a Dios, porque no conocemos a Dios, porque no conocemos la gloria de Cristo, porque no conocemos la gloria del Evangelio, por lo cual no podemos, ni queremos, ni deseamos acercarnos y honrar y darle lugar a Dios que le corresponde. Entonces un Dios sumamente misericordioso tiene que bajar acá a su creación, que nos hemos dedicado a darle la espalda, a hacernos dioses a nuestra imagen y semejanza. Tiene que hacerse como uno de nosotros, vivir una vida de humillación, en cierta forma, morir de una forma vergonzosa para pagar por nuestros pecados.
para aquellos que hemos de creer, o que habían de creer, pudieran tener esperanza. Damos gracias a Dios, o debemos dar gracias a Dios que Él nos eligió, de que Él tomó iniciativa con nosotros, y de que un día cuando estemos en el cielo no tendremos nada de qué jactarnos. Debemos de predicar el Evangelio con este entendimiento, predicar un Dios soberano, predicar la salvación. Dios ha decidido que las personas sean salvas a través de la predicación, por eso nosotros debemos de predicar, pero también debemos de orar por las personas, sabiendo que si Dios no obra, las personas tampoco van a venir a Cristo. Por lo cual debemos estar más pendientes de Dios que de las personas, de predicar correctamente, de orar correctamente y de darle a Dios el lugar que le corresponde. Hermanos, que esto no sea simplemente para ponernos en dudas y complicarnos, que esto nos motive para acercarnos más a la Biblia. Como siempre digo, la Biblia es más que Juan 3:16, es más que Juan 14:6, es más profundo. Entonces profundicemos, conozcamos el corazón de Dios, el corazón salvador de Dios, el corazón del Padre, y luego postrémonos en adoración. Que nuestra mente, cuando ya no dé más, nuestro corazón no dé más por la profundidad y la grandeza de las Escrituras, que simplemente podamos adorar, decirle gracias, Señor, gracias, gracias. Hay muchas cosas que vamos a entender en la eternidad, por eso vamos a necesitar la eternidad. Pero empecemos con un gracias, porque no merecemos estar acá, no merecemos ser salvos, no merecemos tener esperanza, no merecemos abrir la Biblia, orar, acercarnos a Él con confianza, cantarle, no merecemos. Pero damos gracias que Él derramó su misericordia en nosotros. Amén. Vamos a orar.